esta lección vamos a ver los temas importantes acerca de los assemblies compartidos, en qué consisten, lo que es el strong name, la configuración, el publisher policy assemblies y en qué consiste Codebase. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual vamos a hablar acerca de los assemblies compartidos. Hemos visto los assemblies privados y que nosotros tenemos una copia del assembly junto a la aplicación. Pero ¿qué sucede si nosotros tenemos un assembly que es usado por múltiples aplicaciones? Si lo manejamos de la manera privada, bueno, pues entonces vamos a tener múltiples copias en la misma máquina. Y eso pues realmente puede resultar incómodo o no puede ser muy bueno. Entonces para solucionar esto vamos a tener el concepto de assembly compartido, en el cual hay una sola versión del assembly en la máquina y puede ser utilizado por múltiples aplicaciones en la misma máquina. Bueno, en el caso de los assemblies compartidos, estos no se van a colocar en el mismo directorio que la aplicación que los usa, sino que vamos a tener un directorio especial que se conoce como el Global Assembly Cache. Y dependiendo de la versión de framework en la cual se esté utilizando ese assembly, podemos tener dos direcciones diferentes, que son las que aparecen en pantalla. Les voy a mostrar el Global Assembly Cache en mi propia máquina. Entonces, bueno, aquí estoy en el disco C, Windows, Microsoft.NET, Assembly, y aquí tenemos entonces tres carpetas. Vamos a entrar a esta, y esta carpeta es donde se están guardando assemblies que son compartidos por diferentes aplicaciones. La mayoría, bueno, son aplicaciones de Microsoft, pero bueno, también podemos encontrar de alguna otra. Entonces, acá vamos a encontrar todos esos assemblies que son assemblies compartidos. Vamos a hablar acerca de algunos términos importantes para los assemblies compartidos. El primero que tenemos es el de strong name o nombre fuerte. Este se va a utilizar para identificar de forma única al publicante del assembly. Y es importante porque gracias a este strong name nosotros vamos a poder llevar a cabo algunas verificaciones con relación a los assemblies compartidos. Bueno, el strong name se va a basar en dos llaves criptográficas que están relacionadas entre sí. Y para la creación de estas llaves, bueno, vamos a necesitar diferentes datos. En primer lugar, el nombre del assembly, luego la versión del assembly, lo que va a ser la llave pública, un valor de identidad de cultura y una firma digital. ¿Cómo vamos nosotros a crear entonces un strong name? Bueno, lo primero es generar la llave pública y privada. Para esto vamos a tener una utilería que se conoce como sn.exe. Viene en Visual Studio, nada más es cuestión de que ustedes la localicen. Entonces es sn.exe de strong name. Bueno, cuando el compilador reconoce el archivo SNK, registra la llave pública en el manifiesto. Entonces, el compilador va a generar un hash code basado en los contenidos del assembly. Esto va a hacer que el hash code sea, cuando menos, probabilísticamente único. El hash code entonces es combinado con la llave privada para crear la firma digital que se va a colocar en el assembly. Un punto importante es que si algo cambia en nuestro código, aunque sea un solo carácter, se vuelve a generar el hash code, ya que ese hash code está basado en el código que nosotros tenemos en el assembly. Ahora, para llevar a cabo la instalación de un assembly fuertemente nombrado, lo más recomendable es crear un paquete de instalación MSI. O nosotros también podemos hacer uso de alguna versión comercial de un instalador como InstallShield o algo por el estilo. Es la forma mucho más fácil, es la forma más sencilla en la cual nosotros lo podemos hacer, ya que desde luego se tiene que llevar a cabo cambios en el registro para que sea reconocido ese assembly que nosotros estamos colocando. Si nosotros no queremos hacerlo vía el paquete de instalación del mismo Microsoft o bueno, con algún software comercial, entonces lo podemos hacer por línea de comando, pero tenemos que utilizar una utilería que se conoce como gacutil.exe. Esta utilería va a llevar a cabo la instalación del assembly fuertemente nombrado
va a copiarlo al GAC y va a quedar todo en el registro listo para que lo podamos utilizar con múltiples aplicaciones. Para poder usar un assembly que sea compartido, bueno, desde la perspectiva de Visual Studio es lo mismo que nosotros ya hemos hecho. Simplemente lo vamos a adicionar con la herramienta para adicionar referencias. Es lo único que tenemos que hacer. Es decir, que para nosotros como programadores el uso es prácticamente lo mismo. Si bien el tener que crearlo es... bueno, son unos pasos diferentes a lo que hacemos con un assembly privado. Bueno, la parte ya de usarlo en nuestra aplicación cuando estamos codificando es prácticamente lo mismo. Desde luego que nosotros también podemos configurar el assembly que sea compartido y lo vamos a hacer por medio del archivo .config, pero en este caso no vamos a hacer uso de private path. ¿Por qué? Pues porque se coloca en el GAC, entonces no es necesario indicar una ruta a donde se encuentra el assembly. Bueno, ¿cuándo es necesario hacer una configuración de un assembly que sea compartido? El caso, digamos, más usual es el de las actualizaciones. Cuando nosotros mandamos un paquete de actualización que lleva un nuevo DLL, entonces obviamente el nuevo DLL va a tener una versión diferente al DLL de la aplicación original. Entonces nosotros tenemos que indicar por medio del archivo .config que deseamos utilizar una versión diferente de assembly, es decir, la nueva, y que no se tome en cuenta aquella que aparece en el manifiesto, es decir, aquella con la que fue enviada originalmente en la aplicación que nosotros tenemos. Es el uso más común de la configuración de un assembly que sea compartido. Aquí tengo un ejemplo de cómo nosotros podemos tener esta configuración. Entonces, lo que hacemos es que tenemos la identificación del assembly, aquí lo tenemos, y luego tenemos binding redirect old version, que es la versión original con la cual nosotros enviamos nuestra aplicación, la versión original del assembly que se envió originalmente con la aplicación, y luego aquí en new version, nueva versión, colocamos el número de versión en la cual tenemos la actualización. Entonces, este es un breve ejemplo de cómo se llevaría a cabo esa parte de configurar el assembly compartido para que utilice una versión diferente de assembly que aquella con la cual enviamos originalmente la aplicación. Sin embargo, esa técnica que acabamos de ver va a funcionar para una sola aplicación. Si nosotros tenemos varias aplicaciones en la misma máquina que hacen uso de ese assembly, bueno, pues tendríamos que ir actualizando o ir colocando el archivo .config en cada una de esas aplicaciones, y eso, bueno, puede resultar engorroso. Si lo que deseamos es de que todas las aplicaciones de la máquina hagan uso de la actualización, bueno, entonces tendremos que utilizar lo que se conoce como una política de publicante. ¿Qué es esto? Bueno, simplemente va a ser una versión binaria del .config que se va a instalar en el Global Assembly Cache. De esta manera, todas las aplicaciones que traten de hacer uso del assembly van a pasar por este .config y todas van a recibir la actualización automáticamente. De esta manera, nosotros solamente vamos a llevar a cabo una sola actualización. Bueno, ¿cómo se van a crear estos? Se van a crear utilizando una utilería que se conoce como al.exe, que también viene en Visual Studio, y va a necesitar varios datos de esta utilería. Lo que necesita es la locación del archivo config donde están las instrucciones de redireccionamiento. Luego necesitamos el nombre del Publisher Policy Assembly, la locación del archivo SNK para la firma digital y la versión del Publisher Policy Assembly a construir. Si por algún motivo nosotros deseamos que se ignore el Publisher Policy Assembly, ya sea porque quizá una aplicación en particular no es totalmente compatible con la nueva versión, o simplemente no deseamos que utilicen la nueva versión del Assembly por algún motivo en particular, bueno, lo que vamos a hacer es que tenemos que modificar el archivo config local a esa aplicación y simplemente vamos a colocar lo siguiente: Publisher Policy apply es igual a no. De esta manera va a ignorar el Publisher Policy Assembly y va a continuar trabajando con el assembly que tenía originalmente. Ahora veamos el concepto de Codebase.
Vamos a utilizar Codebase para decirle al CLR que busque un assembly en locaciones arbitrarias. Un ejemplo de esto es cuando nosotros tenemos que utilizar un assembly que se encuentra en otra máquina que está en algún lugar de nuestra red. Si esta máquina es remota, entonces se va a descargar el assembly a un directorio adentro del GAC en la máquina que lo va a utilizar. También lo podemos utilizar como una alternativa a Private Path adentro de la misma máquina. Si tienen alguna duda, por favor déjenla en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección.